Soy Andrés Roldán, tengo 22 años y soy el educador del local Camilo Alberto Zuluaga de la Juventud Comunista Colombiana en la ciudad de Ibagué. Soy Jessica Lorena Cárdenas, tengo 27 años y soy la organizadora del local Camilo Alberto Zuluaga de la JUCO en Ibagué. Soy Andrés Fabián Hernández Martínez, tengo 32 años y soy el secretario político de la Juventud Comunista Colombiana en el local Camilo Alberto Zuluaga de la ciudad de Ibagué. La Juventud Comunista es un proyecto político de más de 80 años de historia, específicamente 86 años, que surge, pues, digamos, de la lucha de los trabajadores a nivel mundial. Nosotros somos herederos del proyecto del Partido Comunista Colombiano, que pues, en Colombia se funda en 1930. Pero la Juventud Comunista se funda en 1932, producto de que a nivel internacional los partidos comunistas habían fundado ligas juveniles y en esa medida pues ahí empieza la historia de la Juventud Comunista. Entonces en esa medida la Juventud Comunista es una organización de jóvenes revolucionarios que pues queremos que en Colombia hayan transformaciones radicales en el sistema político, en el sistema económico, en el sistema cultural, en el sistema social, a fin de, pues, digamos, brindar las mayores garantías al pueblo para que pueda desarrollar su proyecto político, su proyecto de vida para todos. Creemos que en Colombia hay históricamente un sinnúmero de conflictos sociales que no se han resuelto, pero que son necesarios para que en Colombia haya paz, haya justicia social, haya democracia, y en esa medida los jóvenes comunistas le hemos apostado muchísimo. ¿Qué hacen tanta bulla? ¿Qué hacen tanta bulla? Y les contestamos. Y les contestamos. Estudiantes, sí señor. Estudiantes, sí señor. De Colombia lo mejor. De Colombia lo mejor. Somos estudiantes. Para mí y para todos mis compañeros y camaradas es un proyecto de vida. Es el proyecto de vida que uno puede escoger. Básicamente es, Dios, a partir de ella uno se puede desarrollar, uno puede conocer muchas perspectivas, debates, y a partir de ella he conocido la realidad concreta del país, la realidad de la Colombia profunda que muchos han llamado. A partir de ella he podido conocer y para mí es un proyecto de vida muy importante, hace parte de mi proyecto de vida. Semanario Voz es un periódico, es el periódico del partido, existe el Semanario Voz también como desde los años 30, sino que ha tenido distintos nombres. Bueno, pues uno tiene distintas etapas o distintas formas para llegar a la organización. La mía personalmente se da a partir de la influencia de un profesor de filosofía en el colegio, en el Conservatorio de Música del Tolima, en donde pues conozco, digamos, a profundidad las ideas de Marx, pero también las ideas del pensamiento latinoamericano emancipador del siglo XVIII y XIX, y en esa medida pues me empieza a afectar mucho, pues digamos, conocer pues estas ideas. Empiezo yo a leer a Marx, empiezo a ser muy seguidor, digamos, de la línea ideológica del marxismo. Y pues estábamos en ese momento precisamente atravesando por los gobiernos de Álvaro Uribe, y me encuentro yo en una caseta de esas de revistas que hay por La Tercera, un periódico, pues que de entre todos era el único que se diferenciaba porque tenía un titular, digamos, que era directamente contra el gobierno. Bueno, mi proceso de vinculación básicamente es en el marco de, digamos, mis desarrollos políticos tempranos en el colegio. Estuve en el municipio de Líbano, en un colegio del técnico industrial, y digamos, allí estaba en el marco de un paro estudiantil, y pues en el marco de ese proceso conozco a una persona que me presenta a la juventud, me presenta su proyecto político, y yo me enamoro del proyecto político de la juventud e ingreso a hacer tareas ambientales y campesinas concretamente. Y entonces me acerco yo a la caseta, compro el periódico, me lo llevo para la casa y empiezo a leerlo. Me doy cuenta que es el periódico del Partido Comunista. Dentro del periódico habían algunas
había una noticia sobre la Juventud Comunista y me entero que existe la Juventud Comunista Colombiana. Más adelante, como un año después, la ciudad se llenó de pintas, nosotros lo llamamos así, de grafitis, de la JUCO. Eso fue una vaina impresionante. Yo no cabía la felicidad sabiendo que existía Juventud Comunista en Ibagué, pero pues por todos lados habían grafitis, pintas, habían mensajes alusivos, digamos, a la resistencia juvenil contra el gobierno, a la movilización, llamado a la protesta social que la JUCO estaba desarrollando. Digamos que el secretario político es como el representante de la organización ante la sociedad, ante los medios de comunicación, ante los partidos políticos, ante el Partido Comunista. Yo soy quien pues, lleva la vocería política de la organización y pues en esa medida me desempeño, pues digamos desarrollando, llevando la representación de la JUCO. Los líderes sociales, primero, tienen un espíritu de sacrificio impresionante por sus comunidades, o que tienen que parársele frente a, digamos, a quienes los han amenazado, a quienes mismos los han amenazado para decirles no nos da miedo, nosotros estamos aquí por cumplir nuestro papel, de pararse ante las autoridades que muchas veces son negligentes con su papel. Segundo, una capacidad de organizar a las comunidades. O sea, el líder social tiene que estar absolutamente convencido de por lo que él lucha, que sea capaz de transmitírselo a las demás personas. Y finalmente, digamos, son capaces de lograr transformaciones y de llevar a cabo objetivos políticos, sociales o comunales. Creo que muchas veces las condiciones materiales de nosotros nos hacen conscientes de nuestra condición humana. El liderazgo social es una especie de acción, ¿sí? de desarrollo que tienen las comunidades a partir de ciertas personas que deciden tener una iniciativa y de llevar adelante proyectos comunitarios, sociales o políticos, ¿sí? Creo que en estos días o por estas fechas o por estas décadas, épocas, después del acuerdo, los líderes sociales se han visibilizado lastimosamente por hechos trágicos como la persecución, el hostigamiento y el asesinato de los mismos. Quisiéramos que la organización juvenil en Ibagué fuera mucho más grande, que hubiesen mucho más colectivos juveniles peleando por sus derechos, pero pues no es así. El Congreso se hace cada 3 años, ¿sí? para la claridad temporal. Efectivamente, el último Congreso se hizo aquí en la ciudad de Ibagué en el mes de agosto de este año. Y regularmente se ha hecho, históricamente se había hecho en la ciudad de Bogotá. Han sido 16 congresos, por lo tanto el 16º fue el primero en sacarse de la ciudad de Bogotá. Se realiza porque pues, la anterior dirección nacional de la JUCO, el Comité Central, pues decide, digamos, como hacer, digamos, una novedad en el tema de la sede. Entonces se plantea que Ibagué sea sede del Congreso. Y adicionalmente, pues, por el compromiso que habíamos desarrollado como local con las acciones, con las tareas del orden nacional, ¿sí? Entre ellas, pues nosotros el año pasado participamos del 11º Festival Nacional de la Juventud que se desarrolló en la ciudad de Medellín, y en esa medida nosotros fuimos sede de un escenario preparatorio. Además, porque Ibagué es una ciudad histórica y el Tolima es una región histórica para la finalización del conflicto.
¿sí? Pues el conflicto nace en el sur del Tolima y en esa medida el departamento a lo largo de su historia ha tenido un sinnúmero de luchas populares que digamos que recogen también un poco la tradición de lucha de los comunistas. Tenemos, digamos, la resistencia campesina en Marquetalia, la resistencia campesina de Villarrica, tenemos también, cuenta la historia, digamos, la resistencia campesina de los bolcheviques del Líbano. Entonces es, digamos así, un ambiente muy favorable para que el primer congreso que se hacía después del acuerdo de paz se hiciera en una región donde las luchas sociales habían sido tan importantes. Adicionalmente, pues las luchas por el territorio que se han venido adelantando, que pues nosotros hemos sido participantes, no hemos sido protagonistas, pero siempre hemos estado al pie, digamos, de la batalla, en las manifestaciones, en los debates, aportando también al debate ambiental. Entonces se reconoce eso y pues deciden que Ibagué sea el escenario del 16º Congreso, que fue un congreso exitoso, muy unitario, un congreso que tuvo debates muy profundos para nuestra organización alrededor de nuestra línea política. El régimen sigue asesinando y encarcelando dirigentes populares. En ese sentido, compañeros y compañeras, para este panorama que tenemos desde el Congreso de los Pueblos, desde nuestras expresiones de todo tipo, por supuesto también la expresión juvenil que hay al interior nuestro, les decimos, cuenten con nosotras y con nosotros, vamos a construir la unidad de los que queremos la transformación. Es hora de construir la unidad de los revolucionarias y revolucionarios de Colombia. Un abrazo y los mejores éxitos para este Congreso de ustedes. Muchas gracias. Pues el Congreso va pues, a recibir una gran cantidad de delegados, cerca de 400 a 450 delegados tuvimos en la ciudad de Ibagué, venidos de todas las regiones del país. También tuvimos una delegación internacional muy importante, tuvimos delegados de las Juventudes Comunistas de España, de Argentina, de Cuba, de Venezuela. Tuvimos una delegación de la Juventud Comunista Francesa. Cerca de 6 o 7 países nos estuvieron acompañando de distintas juventudes comunistas. Adicionalmente que pues la organización, nuestra Juventud Comunista, hoy a nivel internacional es la coordinadora para América Latina de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas. Entonces eso, digamos, también le da un respaldo internacional muy importante a nuestra organización. Digamos que uno se convence tanto de la causa política en la cual uno milita, que pues todos sus proyectos están enfocados a eso. Una de las principales dificultades en la labor, por colocarlo en cierto sentido, sería la estigmatización. Yo creo que es un problema muy grande, muy profundo, el hecho de que la sociedad o las personas en este país estigmaticen y señalen a las diferentes tendencias políticas, ¿sí? Un rojito, un dinosaurio, como lo llamaba cierto senador, de los dinosaurios políticos. Eso ya no existe, el tal comunismo, el comunismo como niños, no sé, tantas vainas que han dicho. Yo creo que eso es lo más grave, y eso no lo atraviesa el humor, sino más que todo eso es una concepción profunda, una concepción muy conservadora, muy tradicional de las cosas. Eso no es ningún chiste, cuando salen con chistes políticos, chistes machistas, chistes homofóbicos, eso en la raíz es pura cultura tradicional y conservadora que no ve y que no aprovecha la diferencia política en este país. Comenzando porque todas las actividades en la juventud son políticas. Creemos que todo problema radica o tiene un nicho político. También, digamos, por la información en ciencia política, también todas las discusiones, lo ambiental, lo estudiantil, son políticas. Entonces, no solo trabajamos con temas políticos, juveniles, participación juvenil, democracia, gobierno, sino también actividades en la universidad. Tenemos nuestras posturas frente a lo que se llama la Universidad del Tolima. En ese momento la juventud tiene un discurso
sobre ese problema, también en términos ambientales. Discutimos acerca de problemáticas estudiantiles, problemáticas ambientales, concretamente temas de democracia, participación, eso lo discutimos y fijamos unos derroteros, unas líneas de acción para trabajar de aquí a 4 años. De la UIS, la del TOC y otras universidades a nivel nacional. La idea es que podamos conocer la problemática de las universidades públicas, sobre todo también las problemáticas de la universidad, la falta de democracia, presupuesto, la deuda de la gobernación. Entonces también pues, los invitamos a que puedan participar del espacio, conozcan las problemáticas y también puedan aportar soluciones. Entonces pues le expresamos al profesor que nos pueda ayudar con los estudiantes a que puedan participar del espacio. Espacios en los que me he podido vincular y he ejercido mi labor, principalmente en la Plataforma Municipal de Juventudes. Es un espacio que hay que resaltarlo, nace precisamente de la discusión de otro espacio juvenil nacional, que son los festivales nacionales de estudiantes y juveniles y estudiantes, que nacen en la década del 80, no me acuerdo exactamente, 86 creo que es. Esos festivales nacen como un movimiento juvenil, como un movimiento de los jóvenes por la paz, ¿sí? Nacen precisamente esos festivales para llamar a un acuerdo de paz en el marco de todo el conflicto colombiano. Estoy trabajando con la Casa de la Juventud de la Alcaldía de Ibagué, pues allí me han encomendado ser el líder de varias estrategias juveniles. Y en este momento pues estamos despegando con la estrategia de jóvenes campesinos, estamos visitando distintos puntos de la ciudad para encontrarnos con los jóvenes campesinos y empezar una proyección de organizar a los jóvenes, de generar una especie de liderazgo juvenil donde los jóvenes en las ruralidades se reconozcan como jóvenes campesinos y que tienen, en sus manos la posibilidad de que la paz sea efectiva a partir del reconocimiento de los derechos campesinos. Básicamente todo va ligado a la juventud. No estoy desprendido, no desarrollo diferentes proyectos en el marco en el nuevo marco de la juventud, ¿sí? Con otras palabras, lo que hago en plataforma de juventudes o lo que hago en la universidad o otros trabajos políticos que pueda desarrollar en determinados momentos siempre está mediado por la juventud. Siempre es esa interrelación de la juventud frente a lo que uno puede hacer o puede desarrollar frente a las problemáticas de la ciudad. La labor que yo puedo realizar o que está encomendada a nombre de la juventud y pues yo encarno esa responsabilidad. Efectivamente, pues en la plataforma tenemos una estructura, está obviamente el secretario general, la secretaria colegiada, y la secretaria colegiada son 3 personas y 3 organizaciones concretamente. Yo hago parte de la secretaria colegiada, somos 3, pero pues la labor de la secretaria colegiada personalmente es pues, llamar a los compañeros a la discusión, a las reuniones, ponernos de acuerdo y trabajar ejercer un cierto liderazgo y trabajar frente a las dinámicas y las problemáticas de los jóvenes en Ibagué. Y en esa medida la multiplicidad de líderes sociales que existe en este país es tal en razón precisamente a las necesidades permanentes que tiene en nuestra sociedad en diversos ámbitos, en el ámbito ambiental, en el ámbito laboral, en el ámbito, por ejemplo, hay muchos líderes que en este momento trabajan precisamente en temas de discriminación. Entonces son demasiados los campos en los que tenemos personas que luchan por los derechos de otros precisamente porque existe una necesidad de lucha. Entonces no es solamente el hecho de que asesinen los líderes, sino es el hecho de que también ellos sean perseguidos por la labor que realizan o porque son identificables dentro de una comunidad por lo que hacen. Sin embargo, es importante destacar que los crímenes de lesa humanidad se dirigen contra población civil y ese es el término genérico que se usa en la normatividad internacional. Históricamente, pues de lo que se trata es precisamente de amedrentar a las personas que son un obstáculo, ¿sí?, para los proyectos de las personas que dominan el país, ¿no? Entonces, obviamente, si tú defiendes tu territorio, pues ya eres una piedra en el zapato para un proyecto hidroeléctrico, para un proyecto minero, ¿sí? Si eres un joven que defiende la educación pública gratuita y de calidad, pues eres un obstáculo para los programas que desfinancian precisamente la educación en el país. Entonces, de por sí ya eres un obstáculo cuando decides parar y cuando decides hacer una acción política y social y recoger a mucha gente. Entonces, ya eres un objetivo también. No
podemos decir abiertamente que para el Estado, pero sí para esas fuerzas oscuras que siempre han defendido los intereses de la clase dominante y del Estado como tal. Debe llegar el día en el que mataron a un líder social y millones de personas salgan a la calle a decir no aceptamos eso. Básicamente desde los movimientos sociales lo que se ha hecho es denunciar que por parte tanto del gobierno saliente como del que está ahora no se ha logrado, no se ha hecho mayor cosa por averiguar y confirmar cuáles son las causas de los asesinatos de los líderes sociales, y la conclusión que se da es que si tú eres un líder social que defiendes tu territorio, sí, que luchas por las madres rurales, comunitarias, por las mujeres rurales, que luchas por defender la vida, el páramo, ¿sí? Y hay una propuesta alternativa que te recoge porque sabes que va a defender lo que tú estás defendiendo también, pues y sales a votar y son muchos y somos muchas las que votamos, pues eso amenaza al poder, ¿sí? Y esa amenaza del poder pues no se suple gratis en este país, ¿no? Sí, obviamente por eso creemos que es importante que en este país se reforme profundamente la justicia. Si no hay justicia en el país va a ser muy difícil que los crímenes que se cometieron contra los líderes sociales se resuelvan, ¿sí? Y por eso la Justicia Especial para la Paz tiene un componente muy especial que es el de decir la verdad. La Corte espera y anhela que las jurisdicciones penales internas funcionen. Se espera que los estados reaccionen, que haya justicia pronta y eficaz, como se promete. ¿Cuál es el problema de base? El problema que tenemos de base es que en nuestro estado pues sufrimos de un colapso permanente porque la criminalidad es tan abundante que el sistema es casi que incapaz de responder para el estándar de criminalidad con el que tenemos que lidiar. Incluso muchos jóvenes cuando intentan vincularse o se movilizan por la reivindicación de sus derechos, entonces, pues claro, socialmente empiezan a ser estigmatizados. Entonces en la casa, no se metan eso, que eso es peligroso, ¿sí? Y además de ser peligroso, fíjate lo que estamos hablando sobre el tema de la impunidad, ¿sí? Entonces un papá no va a querer que a su hijo lo maten por haber estado revoltoso y no saber nunca ni siquiera qué pasó con él. Y pues los que toman las decisiones detrás de los escritorios, desde el Congreso de la República, desde los ministerios, desde la presidencia, desde los clubes sociales de este país, ¿sí? Saben que ellos, ¿sí? Bajo la lógica de la justicia, como actores intelectuales o máximos responsables, también tienen que pagar la condena. Y muchos de ellos le tienen miedo a tener que decirle la verdad al país. Cuando tú sabes un testimonio de eso, pues lo que te da es mucho más coraje y fuerza para seguir militando, para seguir trabajando y pues para seguir resistiendo, ¿no? Y además porque se va repitiendo, ya no en cantidad, pero digamos si de alguna manera la situación del país y las decisiones digamos que se toman de la protesta social también conllevan ese tipo de cosas. Tenemos el caso de Camilo Alberto Zuluaga, pero también hace 2 o 3 años el SMAT dejó en coma a un compañero también que estaba haciendo como un cubrimiento fotográfico al tropel, entonces también fue un choque súper duro. Entonces en esa medida, pues nosotros, el movimiento social y político de este país, que estamos por la paz, pues estamos en función de movilizarnos para que eso no suceda, para que la justicia especial cumpla para lo que fue creada, y en esa medida tanto los máximos responsables del Estado, ¿sí? De las élites de este país, digan la verdad, ¿sí? Y restauren a sus víctimas, así como lo está haciendo hoy la insurgencia en partido político, que lo están haciendo, ¿sí? Son sin número ya de acciones, digamos, de arrepentimiento y de perdón que se han solicitado o que han hecho ante sus víctimas, ¿sí? Toda la conflictividad que se suscita en nuestro país no llega ni siquiera en un 50% al sistema judicial. Somos un país en conflicto permanente a todo nivel. Ahora, lo que llega al sistema judicial es muy poco y sin embargo no tenemos la capacidad de atenderlo. La estigmatización ha jugado profundamente también un papel muy grave con los líderes, con las organizaciones sociales. Si tú eres sindicalista, eres guerrillero; si eres un líder campesino, eres guerrillero; si eres un líder estudiantil, eres guerrillero. Cuando uno empieza a militar,
incluso así no milites pues en una organización como la estructura de la JUCO, cuando tú te empiezas a dar cuenta de la realidad de esa forma crítica, ¿sí? Es muy difícil que pares, ¿sí? Porque cuando te das cuenta y abres los ojos a toda la injusticia que hay en el mundo, además de lo fuerte que es saberlo y vivir con eso, también descubres que no puedes parar de pensarlo, de lucharlo, ¿sí? De organizar, ¿sí? O buscar estrategias que permitan transformarlo. Es cuando matan a un estudiante universitario, ese estudiante universitario no está luchando por los de la universidad pública y no por los de la universidad privada, está luchando por el derecho a la educación de los universitarios y de los jóvenes en Colombia, que es universal ese derecho. Pues como ustedes ven, no tenemos armas, somos estudiantes, trabajadores, y que suceda eso, aun cuando pues promovemos la vía pacífica y demás, pues es súper complejo también, ¿no? Baja mucho la moral también. Sin embargo, después de un tiempo lo que nos hace es dar fuerza, ¿no? Y como decimos, no callar y no olvidar tampoco. De estar en la dirigencia social, ha logrado que tanto mi familia como mis amigos, como las personas que nos rodean en el trabajo y demás, comprendan de que efectivamente lo que uno plantea es real. Porque cuando te das cuenta y abres los ojos a toda la injusticia que hay en el mundo, además de lo fuerte que es saberlo y vivir con eso, también descubres que no puedes parar de pensarlo, de lucharlo. Porque se sabe que así se produzca el homicidio de caudillos políticos o de personas que pertenecen a un grupo, pues las ideas no se pueden matar.